la historia del movimiento obrero argentino ha sido muy rica, ¿no? Los orígenes, que son en el siglo XIX, en general aparecen identificados, son, como pasa en todo el mundo, gremios de oficio, ¿no? Panaderos, ferrocarriles, todos con oficios determinados, y en general vienen de la mano de las migraciones, ¿no? Las migraciones que venían de Europa, y por lo tanto imbuidos de las ideas que imperaban en Europa en materia política y sindical. Es decir, aparecen reivindicaciones del trabajo, pero digamos que por afuera de lo que eran los problemas que se vivían en Argentina. En general eran todos extranjeros. Y por eso la historia del movimiento obrero, no solo en el siglo XIX, sino fundamentalmente en el XX, que se piensa activar más, se da en el marco de la evolución de las ideas sindicales en Europa. Por eso vamos a encontrar un predominio del anarquismo hasta bien avanzado la década del 10 del siglo XX, y después empieza a decaer, fundamentalmente después del 30 ya desaparece el anarquismo en el terreno sindical y hay una evolución, digamos, un mayor predominio de los socialistas primero, y a partir de la Revolución Rusa empieza a crecer la presencia del comunismo, ¿no? en el movimiento obrero. Los trabajadores intuyen esa realidad, si bien ya la incidencia anarquista había reducido, eran más socialistas o comunistas, porque 20 días después del golpe del 6 de septiembre que derroca Hipólito Yrigoyen, el 21 días después, el 27 de septiembre, dentro de unos días, se funda la Confederación General del Trabajo, esta CGT, ¿no? Es decir, a 20 días del golpe los trabajadores avisoraban que eso, con el tema de la Gran Depresión que castigaba la economía mundial, que no venían tiempos muy favorables para esas reivindicaciones que peleaban, y bueno, se unifican y fundan la CGT, pero todavía la CGT no tenía una incidencia importante en la vida nacional, no había un paro que paralizara a la Argentina, ni mucho menos. La Segunda Guerra Mundial genera que ese funcionamiento de exportar materias primas, commodities, se dice hoy, exportar materias primas, tanto productos primarios del agro, lana y todo lo que sea, cueros, y importar todo lo que fuera manufacturado, se corta porque en la guerra la industria de Europa está destinada a la industria bélica fundamentalmente, y ahí empieza a hacerse obligadamente una política de sustitución de importaciones, ¿no? Se empiezan a crear talleres metalúrgicos, porque ya no venían las piezas de toda la industria de transporte o la industria automotriz, estaba toda destinada a las fábricas de armamento, entonces ya había que atarlo con alambre, había que empezar a hacer las piezas acá, se empezó a generar todo un proceso de industrialización con sustitución de importaciones obligado. ¿Esto qué generó? La creación del puesto de trabajo obrero, ¿no? Y en una cantidad exponencial, y evidentemente ya no había tanta migración, no alcanzaban los gringos, entonces se empieza a producir una migración del campo a las ciudades, ¿no? Y empieza a crearse un nuevo proletariado, ¿no? Que no era, su composición no era tanto por el número, no estaba tanto identificada con la migración europea, sino fundamentalmente era la gente, los cabecitas negras, como se decía, ¿no? Entonces, esto va produciendo una modificación también en las organizaciones sindicales, porque aumenta geométricamente el número de obreros en la Argentina.
todo este proceso genera un cambio social muy importante que pocos lo percibían, ¿no? Como estaba tan separada, ahí tiene sentido lo que decía antes, lo que era la reivindicación obrera parecía que Correa no era el habitante de la vida del país, era una Argentina que no se veía, ¿no? Y el que la ve es Perón. Perón interpreta en esa fuerza proletaria una fuerza de cambio social, ¿no? Y además de la importancia de ver y haber vivido las injusticias en que vivía buena parte del pueblo argentino, que vivía como animales, siendo tan rica la situación de la Argentina. Y ahí empieza a desarrollar él, ya a partir del proceso del golpe militar del 43, que él tenía un sector de las Fuerzas Armadas, tenía el GOU organizado, que era como una especie de logia interna de las Fuerzas Armadas con un proyecto político claro, no era mayoritario, era minoritario en ese momento, y él cuando se repartían los ministerios, todos los grupos, en el golpe del 43, él pide la Secretaría de Trabajo y Previsión, que todos se reían, ¿no? Estaba ahí donde está la legislatura porteña, ¿no? La legislatura actual de Buenos Aires, ahí funcionaba. Y bueno, ahí lo que se produce es ese crecimiento exponencial, leyes que a lo mejor había impulsado como diputado Palacio, fue el primer diputado socialista, pero evidentemente un solo diputado no tenía mucho peso, leyes que no se aplicaban, todo lo que tiene que ver con las 8 horas, la jornada laboral, las reivindicaciones históricas de los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Pero Perón le agregó las vacaciones, el sueldo anual complementario, nos generó todas las asignaciones familiares, por hijos, por todo eso se fueron generando una cobertura social impresionante y una dignificación del trabajador que no se conocía de bajos. Y además le empezó a dar importancia a las organizaciones sindicales, lo hacía todo a través de los gremios. La concesión se reunía permanentemente con los dirigentes, cuando había un conflicto intervenía en todas las cuestiones. Bueno, y todo un poco desde la oscuridad, porque no, ya le vuelvo a decir, no estaba en el pensamiento político de la Argentina los trabajadores como sujeto histórico. El peronismo es eso, la filosofía peronista habla de comunidad, habla de valores. Fíjate que ahora se habla de sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Es un conjunto de gente que no tiene nada en común, sino su condición de ser parte de la sociedad. En cambio, el peronismo concibe la comunidad. La comunidad comparte valores, no es solamente sociedad. Y una sociedad que no comparta valores se destruye. El otro día leía a alguien que decía que la peor expresión del individualismo es la corrupción. Porque el corrupto piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Y hoy necesitamos revertir eso. Y se revierte con ejemplos. Si vos no pones ejemplos, ¿quién va a ser? Todo es corrupción. Y ustedes tienen que ser protagonistas. Los felicito por venirse un viernes a llamar a la CGT. Pero ustedes tienen que ser protagonistas, no mirar nada afuera. Cada uno en su lugar, lo que elija, pero tenemos que pensar en colectivo, ¿no? Tenemos que pensar en colectivo, porque si no, el peronismo dice que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande y salimos adelante. Gracias.